Hola a todas, hola a todos. Espero que estéis muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a la última clase del tema de la ética. Ojalá cuando veáis esto ya haya terminado el confinamiento, pero por si acaso, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Filosofía en la Cuarentena. Bien, en la última clase vamos a ocuparnos de la ética en el siglo XX. Hay que decir, para empezar, que no se puede hablar de la ética en el siglo XX así en general. No hay una única temática que pueda condensar toda la ética del siglo XX. Sin embargo, vamos a intentar ocuparnos de algunas nociones básicas para intentar entender más o menos cómo trabaja la ética en el siglo XX. Para ello, en esta clase hablaremos de tres conceptos. Primer concepto, metaética. Segundo concepto, la ética del discurso. Tercer concepto y último, la ética aplicada. Empecemos pues con el primer concepto, el concepto de metaética. La idea de metaética, como sucedía con el concepto de metafísica, hace referencia a una ética que va más allá del concepto de la ética. Pero ¿cómo entender este ir más allá? Para entenderlo, diremos lo siguiente. A lo largo del tema hemos visto cómo a lo largo de la historia de la filosofía se produce un cambio, una transformación constante del concepto del bien. Ya lo hemos dicho en diferentes sesiones. Empezamos con ese concepto del bien platónico entendido como idea. Hablamos también del bien como eudaimonía, como felicidad en la ética de Aristóteles. Vimos cómo se reformulaba ese concepto de felicidad en las éticas helenísticas. También hablamos del bien entendido como el deber en la ética deontológica de Kant. Y por último, hablamos del bien en términos de utilidad, según la corriente utilitarista. Bien, ¿cómo se ocuparía del concepto de bien la metaética? Para empezar, diremos que una de las maneras en las que se suele caricaturizar al filósofo sería representarlo como ese amante del saber, como esa persona sabionda, muy inteligente, desde luego mucho más inteligente que las demás, que es la persona más indicada para tener un acceso al conocimiento, a la verdad o al bien. Eso es lo que parece que haya pasado a lo largo de la historia de la filosofía. Platón, Aristóteles, Kant, Jeremy Bentham fueron las mentes más brillantes para intentar conocer qué era eso del bien. Pero ¿es que el bien y el mal es algo que solo puedan conocer las personas más inteligentes? ¿Hay que ser filósofo para reflexionar sobre el bien y el mal? Con el concepto de metaética, lo que vamos a intentar ver es que no necesariamente el filósofo tiene un acceso privilegiado para conocer qué es el bien. Es por eso que diremos para empezar que en la metaética, la reflexión ética, la reflexión sobre el bien y el mal, se entiende como un acto lingüístico. Sí, esto puede parecer un poco raro. ¿Qué significa que la reflexión sobre el bien y el mal es algo lingüístico? Para responder a esta pregunta, intentaremos explicar ligeramente qué es esto del paradigma lingüístico o el giro lingüístico que se produce en la filosofía en el siglo XX. Intentemos ver qué había antes de este giro lingüístico. Recordad, ya lo hemos hecho en este tema, que el paradigma o el modelo de pensamiento que define la filosofía moderna es el paradigma de la conciencia. Esto significa que para acceder al bien o a la verdad, la filosofía moderna entendió que teníamos que hacer uso de nuestra razón. La razón, por decirlo así, sería la gran igualadora. Todos los seres humanos poseen la misma razón. Haciendo un buen uso de ella, podríamos alcanzar conclusiones muy parecidas o incluso la misma conclusión. ¿En qué se traduce esto que llamamos el giro lingüístico? Por decirlo de una manera resumida, diremos que el giro lingüístico entiende que lo que nos permite alcanzar algún tipo de verdad no es tanto una razón que compartimos con todos los miembros de la especie humana. Por el contrario, es nuestra capacidad lingüística, nuestra capacidad de ponernos de acuerdo con determinadas personas las que nos hace entender que algo es verdad porque así lo hemos acordado o algo está bien porque así lo hemos acordado. ¿Qué significa esto? Que para la filosofía, tras el giro lingüístico, no existe una verdad o un bien al estilo platónico, es decir, una verdad eterna, perfecta, o un bien eterno y perfecto. Dicho de otro modo, tras el giro lingüístico, la filosofía acepta que la verdad y el bien han ido reformulándose, transformándose a lo largo de la historia,
precisamente porque tanto la verdad y el bien son el resultado de acuerdos a los que hemos llegado hablando con otra gente. Por decirlo de la manera más fácil posible, podemos decir que la filosofía en el siglo XX no intenta decir qué es la verdad o qué es el bien, sino que por el contrario intentará analizar, reflexionar sobre qué quiere decir el bien. Por el contrario, lo que intentará reflexionar es ¿qué quieres decir cuando dices que algo está bien? ¿Qué significa que algo es verdadero? Como veis, la reflexión en este caso ya no tiene tanto que ver con la verdad o con el bien, sino con el significado, con el uso lingüístico de los conceptos de verdad o bien. Por lo tanto, la filosofía, tras el giro lingüístico, consiste en buena medida en un análisis del lenguaje. Por eso hablamos de un giro lingüístico. La filosofía gira su atención hacia el lenguaje. Pero no perdamos de vista nuestro objetivo. Intentamos hablar del concepto de metaética. Cuando hablamos de metaética, cuando hablamos de algo que va más allá de la ética, hacemos referencia a que ya estamos más allá de la visión tradicional de la ética, de esa ética que podía decir, afirmar o justificar qué era el bien. Porque entiende que la ética no tiene que decir qué es lo que está bien, sino preguntar qué significa que algo está bien. ¿A qué te refieres cuando dices que algo está bien? En este sentido, la metaética consiste en lo que se suele llamar un discurso de segundo orden, porque se sube a un segundo nivel. Precisamente porque no analiza lo que está bien, sino que analiza lo que las personas decimos cuando nos referimos al bien. A ver si se entiende, que esto es un poco lioso. No se trata tanto de reflexionar directamente sobre el bien, sino que por el contrario, reflexionamos sobre lo que decimos que está bien. La reflexión, por lo tanto, se centra en el lenguaje, no tanto sobre el bien, sino sobre lo que decimos que está bien. Es por eso que hablamos de un discurso de segundo orden, como también hablamos de la filosofía como un discurso de segundo orden cuando la presentamos al principio del curso, si os acordáis. En definitiva, vemos que la ética ya no propone, ya no ordena determinado tipo de cosas en función a esa idea de bien que ella misma describe. Por el contrario, digamos que la ética se analiza a sí misma a lo largo de toda la historia de la filosofía. La ética piensa sobre lo que los diferentes filósofos han dicho en relación al bien. Preguntas que caracterizarían en la reflexión de la metaética podrían ser los siguientes. ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo es bueno? ¿O cómo aprendemos los seres humanos los conceptos de bien y mal? O, por ejemplo, ¿qué tipo de relación existe entre el concepto de bien que tiene la religión y el concepto de bien que tiene un ateo? En cualquier caso, la idea principal de la metaética es la siguiente. Ya no se trata tanto de decir esto está bien, como si el filósofo tuviera una visión privilegiada. Ahora, por el contrario, ya no se trata de proponer una idea de bien, sino de analizar las propuestas del bien que se han podido hacer a lo largo de la historia de la filosofía. Como decíamos al principio, la metaética abre una serie de corrientes filosóficas o una serie de temáticas que se han respuesto de diferentes maneras. Estas respuestas van más allá de los intereses que tenemos en un curso de filosofía de bachillerato. En este sentido, y para terminar con el concepto de la metaética, diremos que ya no se trata de una ética prescriptiva, una ética que nos da órdenes, sino que por el contrario nos encontramos ante una ética de tipo descriptivo, que intenta describir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del bien o del mal. Sin embargo, decíamos que ha habido otras corrientes o otras maneras de reflexionar acerca de lo que está bien. Una de las que quería hablaros en esta clase es de la ética del discurso, del filósofo alemán Jürgen Habermas. La ética del discurso es heredera de esto que hemos llamado el giro lingüístico. Como vamos a ver, se trata de una ética que analiza qué tipo de discurso, qué tipo de diálogo, qué tipo de discusión tiene que tener lugar, es decir, cómo podemos hablar para poder alcanzar conclusiones justas, para poder llegar a un acuerdo sobre lo que está bien. Como vemos, se trata de ver que la ética de Habermas no consiste en una búsqueda sobre lo que está bien, sino cómo conseguir un buen diálogo para llegar a un acuerdo sobre lo que está bien. El bien, por lo tanto, no sería algo que existe, sino que el bien sería algo a lo que llegamos a través de un acuerdo. En resumidas cuentas, la ética del discurso es una ética que reflexiona sobre el procedimiento,
sobre las reglas que tienen que darse para que podamos alcanzar un acuerdo sobre el bien o la justicia. Dicho de otro modo, mientras para Kant solo la conciencia nos permitía alcanzar el conocimiento de lo que estaba bien haciendo uso de nuestra razón, haciendo uso del imperativo categórico, para Habermas aquello que nos permite alcanzar un acuerdo sobre lo que está bien es el diálogo, nuestra comunicación con los otros. De nuevo, vemos que el bien, la justicia, no son algo que está ahí, sino el resultado de un acuerdo. El bien y la justicia es lo que nosotros podemos llegar a decir que es bueno o justo. Pero entonces, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuál es ese procedimiento del que habla Habermas? Para responder a esa pregunta, pondremos un ejemplo. Un grupo de alumnos se reúnen para intentar organizarse y decidir cómo se va a ocupar la pista de voleibol en los recreos. Si en este diálogo hubiera parte del alumnado que no está representado o gente que hablara con miedo, ¿diríais que el resultado de ese acuerdo sería justo? Habermas pensaba que para alcanzar un resultado justo se debía partir de lo que él denominó la situación ideal de habla. Esta incluiría dos cosas. La primera, muy sencilla, debía ganar la fuerza del mejor argumento, no el argumento de la fuerza. Y segunda, este acuerdo sería válido siempre y cuando contara con la participación de todos los agentes implicados. En este caso lo vemos a la hora de decidir cómo nos organizamos para ocupar una pista deportiva, deberíamos contar con la participación de todos los alumnos y alumnas del centro. Por lo tanto, así es como funcionaría la ética del discurso. Para Habermas, el bien o la justicia no dependen de lo que pueda decir un solo individuo. Él no nos dice qué es lo bueno o lo justo. Por el contrario, nos dice cuáles son las reglas, los requisitos necesarios para alcanzar un acuerdo del que podamos decir que es justo. Se considera la ética del discurso como uno de los planteamientos éticos más importantes del siglo XX, precisamente porque reformula esa tesis kantiana del uso de la razón como herramienta para conocer el bien. Pero a diferencia de Kant, que lo hacía depender de la conciencia individual, ahora el bien y la justicia son el resultado de un acuerdo en el que deben de participar todos los agentes implicados de la sociedad. En cualquier caso, vemos, como sucedía en el tema de la metaética, que en la ética discursiva de Habermas no se trata tanto de decir qué está bien, sino cuáles son los ingredientes o requisitos para alcanzar un acuerdo sobre el bien. Por decirlo de otro modo, la ética del siglo XX no nos dice qué es lo que está bien, sino que analiza a qué nos referimos, qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que algo está bien. Y pasamos al último aspecto de la ética del siglo XX al que hacíamos referencia al principio de la clase. Vamos a hablar por último de la ética aplicada. Un aspecto bastante evidente en el siglo XX, y que vosotros también podéis comprobar, es el de la especialización. Cada uno o cada una se especializa en una disciplina. Uno ya no sabe de todo. Por ejemplo, yo puedo saber algo de filosofía, pero sin embargo sé muy poquito o casi nada sobre física o sobre química. Esta especialización también va a tener consecuencias en la reflexión de la ética. En este sentido, en el siglo XX vemos que la ética va especializándose. Es decir, que la ética se enfoca en determinado tipo de especialidades. A esta ética especializada es a la que llamamos ética aplicada. Como su propio nombre indica, se trata de una ética aplicada a los problemas de una determinada especialidad. Un ejemplo de esta ética aplicada sería el que encontramos en esa rama de la ética que podemos llamar bioética. La bioética, en este sentido, haría referencia a una reflexión ética sobre la vida. Pero una reflexión ética sobre la vida se ocupa de problemas variados, que pueden ir desde la ecología hasta la medicina. Preguntas de tipo ético serían: ¿se puede considerar que una persona está viva cuando está en muerte cerebral o en paro cardíaco? ¿Debería prevalecer la vida de un individuo por encima de un ecosistema? Como vemos, este tipo de preguntas se mueven en el campo de la ecología o de la medicina, pero para responderlas tenemos que ir un poco más allá de los conceptos que utiliza normalmente la ecología o la medicina. Si un doctor o un ecologista responde a estas preguntas, diremos de algún modo que está haciendo filosofía. En este caso, bioética. Como veis, esta ética aplicada es una reflexión ética que aterriza sobre cuestiones, sobre nuestros problemas del día a día. Ya no se trata tanto de una reflexión abstracta sobre el bien para todos, sino que identifica problemas concretos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y para terminar, me gustaría hablar de un pequeño campo dentro de la ética aplicada.
Nos referiremos, para acabar con este tema, a una cosa que vosotros, futuros profesionales, muy pronto conoceréis. Hablamos de los códigos deontológicos. Como vimos en la ética deontológica de Kant, deontos significa deber. Un código deontológico hace referencia a esa serie de reglas, de obligaciones que se corresponden a un determinado ámbito profesional. Un ejemplo de código deontológico podría ser el mío, el código deontológico del docente. Por ejemplo, yo como profesor tengo la obligación de facilitaros un tipo de materiales, tengo la obligación de informar a vuestras familias sobre vuestro rendimiento académico, tengo la obligación de comprometerme con vuestra formación integral. Os invito a que busquéis información sobre el código deontológico de esas profesiones que tenéis interés en desarrollar el día de mañana. Pero solo una cuestión interesante antes de terminar, y sería el de la distinción entre un código deontológico y una ética profesional. El código deontológico hace referencia al cumplimiento de vuestras obligaciones. Está claro que todo trabajo tiene una serie de obligaciones, pero mi invitación para vosotros es que no nos limitemos simplemente a aquello que se nos obliga. Una reflexión ética sobre nuestra profesión debería hacernos reflexionar sobre algo que va más allá de las meras obligaciones. Se trata de ver que la ética en general también debe estar presente en nuestro trabajo, sea cual sea nuestra especialidad. Te dediques a lo que te dediques, la pregunta sobre cómo me trato yo a mí mismo y cómo trato yo a la gente debe seguir presente. Seguramente los mejores profesionales con los que os habéis encontrado a lo largo de vuestra vida han tenido en cuenta esta pregunta. En definitiva, hemos visto cómo la ética del siglo XX ya no se entiende como una reflexión sesuda y abstracta sobre el concepto del bien. Por el contrario, ahora la ética aterriza sobre problemas cotidianos, sobre problemas que, te dediques o no a la filosofía, te afectan. Pero, como os dije al final del tema del ser humano, no debemos de perder de vista lo siguiente. Las diferentes teorías éticas presentes a lo largo de la historia de la filosofía son sin duda una herramienta muy útil para reflexionar sobre esa cuestión del bien o del mal, o lo justo o lo injusto, en todos los problemas a los que tengamos que hacer frente en nuestro día a día. Como os dije entonces, más allá de la historia o del momento concreto en que estas teorías se formularon, se trata de ver cómo siguen siendo herramientas útiles para pensar nuestros problemas presentes. Y con esta idea, damos por concluido el tema de la ética. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo tema, la filosofía política, o la política desde la filosofía. Muchas gracias por vuestra paciencia, un placer como siempre. Chao.